El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. La información es la siguiente: ha llegado yo el apoyo para desarrollar la operación destinada a restablecer el orden aquí. Están siendo ubicados tanques de fabricación brasileña en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. La operación es... El 6 de noviembre de 1985, Colombia vivió uno de los hechos históricos que dejaron profundas huellas en la memoria de las familias de quienes quedaron en la fatídica lista de víctimas y desaparecidos, en lo que fue denominado como la toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho que quedó en la retina del mundo. Hacia las 11:30 de la mañana de ese 6 de noviembre, un comando de la entonces guerrilla M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia en Bogotá, tomando como rehenes a magistrados, personal y visitantes. Las fuerzas del Estado, principalmente el Ejército de Colombia, respondieron llevando a cabo una operación de retoma que, según informes oficiales, la ocupación se prolongaría por 27 horas. El asalto y la respuesta militar dejaron al menos 94 personas muertas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En voces de algunos de sus protagonistas, extraídas del documental del portal internacional Justicia, Verdad, Dignidad, desbloquearemos de la memoria colectiva algunos momentos que dieron origen a largas jornadas de investigaciones y de guiones de sendos documentales de este y otros medios que narraron los hechos y que dieron la vuelta al mundo. La fiscal Ángela Buitrago condujo durante 3 años la investigación sobre desapariciones. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue el primero en ser juzgado por un tribunal civil por sus acciones en una operación militar. A continuación, escucharemos la voz de la fiscal Ángela Buitrago, quien habla de la actuación del ejército que, lejos de salvaguardar la vida de las personas, arremetió llevándose por delante todo lo que se le presentó enfrente, al mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Posteriormente, el coronel acusado aduce que la actuación de la juez y los fiscales, en el afán de esclarecer la verdad, actuaron de manera criminal en su contra. La función del ejército era salvaguardar la actuación de los rehenes y de los ciudadanos que se encontraban en Palacio de Justicia y conjurar la acción terrorista del M-19. En eso no cabe duda. Lo que no era permitido, señora juez, es desaparecer a las personas sin ni siquiera permitirles un acto de defensa, así fueran subversivos. ¿De dónde acá el coronel Plazas va a ir a matar a unas personas que sirven tintos en una cafetería? Esto es un absurdo. Si es que yo lo que hacía era rescatar gente. ¿Qué tengo que ver yo con unas personas que ahora dicen que no aparecen? Por su parte, la hermana de Bernardo Beltrán, uno de los trabajadores de la cafetería de Palacio, recuerda los últimos instantes en los que se despidió de su hermano sin saber el horror que como una sombra abrazaría el templo de la justicia colombiana, impidiéndole volver a verlo. El día de la desaparición de Bernardo, la última en verlo de la casa fui yo. Nosotros acostumbramos a despedirnos, ya no la bendición. Bernardo sale, se cuelga su morral, nos despedimos, llega a la esquina de la casa y se voltea y da su adiós. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en el que se conecten con esta emisión de Calentando la Palabra en la Pedagógica Radio. Saludo a Mario Enríquez en los controles de esta emisora universitaria, a la señora Yolanda Barrantes y Diana Torres, que hacen la producción, y a Laura Chávez
en las comunicaciones y en el diseño gráfico de la Pedagógica Radio. Arrancábamos este programa del día de hoy con la pieza de contexto, con parte de la pieza de contexto, dejamos un pedacito para más adelante, que hizo Yolanda Barrantes a propósito del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La conmemoración de 40 años de uno de los acontecimientos más complejos de tal vez de la historia política y civil de nuestro país en el siglo XX, la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Y para eso, como ya lo hemos anunciado en todas las redes sociales, y ustedes están ahí muy atentos, escuchando o esperando escuchar la voz de nuestro invitado del día de hoy, el profesor Fernando González, de la licenciatura en Educación Comunitaria, que es filósofo, es escritor, es maestro, amigo de conversas. Fernando, muy buenos días, bienvenido y siempre bien recibido en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Alejandro y todo el equipo de la emisora, un gusto estar aquí compartiendo estos saberes, que es lo que siempre hacemos en la universidad. Bueno, me encanta que el profesor Fernando venga a conversar con nosotros, además porque tiene fama de ser un gran conversador, y en ese sentido, pues, además con uno de los temas que sé que lo ha obsesionado en su vida académica y en su vida intelectual en general, y es el de la memoria. Y el de la memoria también ligado al ejercicio de la escritura y la literatura. Entonces, Fernando, pues arranquemos un poco por ahí, ¿no? Por decir quién es el profesor Fernando González en términos de esas obsesiones, si uno quisiera plantearlo así, en términos de la escritura, de esa búsqueda también por esos relatos, acontecimientos del pasado que se salen del orden normativo del discurso hegemónico histórico. ¿Cómo es eso, Fernando? Bueno, Alejo, digamos que esta es una de mis líneas de trabajo, como tú dices, obsesivas, que corresponde, podríamos llamarlo, a la memoria histórica, pero desde el lugar de la literatura. Cuando se habla de la literatura, a veces uno tiene una idea de que alguien se encierra en un escritorio a escribir un montón de cosas, pero este tipo de trabajo se hace permanentemente con las víctimas, dura muchísimos años. Se hace un trabajo demasiado paciente de indagación, y precisamente lo que nos tiene hoy aquí es mi ópera prima, es la primera novela que yo escribo, solo que ahorita a los 40 años se hace la tercera edición con nuevos sucesos que han ocurrido después de que yo la publiqué. Yo la publico en el 2010, esa novela. Ya habían pasado desde luego 25 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Después vendrían otras novelas. He escrito una novela sobre Jaime Garzón, una crónica literaria muy dura que es sobre el trágico suceso que le ocurre a Rosa Elvira Celi, el feminicidio. Y también hago un relato sobre la situación del norte del Cauca basada en los movimientos sociales de esa parte del país, con una protagonista. Es más una novela fantástica que tiene una niña afro que es testigo, digamos, de todo lo que acontece en ese contexto y de todo un poco lo que ella puede conectarse con la memoria ancestral. Entonces, digamos que lo que a la altura de hoy, lo que trato de hacer es recoger memorias de distinta índole, donde se mezcla memoria histórica, memoria ancestral y lo que yo llamaría también memoria subjetiva, como tres cosas que marcan, yo creo, que mi obra desde el punto de vista literario específicamente. Muy importante esta aclaración y también como esa trayectoria en términos de los intereses de Fernando en la escritura. Pero entonces, a propósito de la piecita de contexto que escuchábamos hace un momento, Fernando, quisiera que habláramos primero del acontecimiento, ¿cierto? De la toma y la retoma del Palacio de Justicia,
¿por qué se vuelve un tema de interés para Fernando? ¿Y cuáles son como esos primeros pasos en términos de la escritura, de plantear una propuesta desde la literatura para hablar justamente de la toma y la retoma del Palacio de Justicia? Ok, claro que sí. La nota que se hizo introductoria a esta charla que tenemos da muchas pistas, ubica muy bien el contexto. ¿Y qué podemos decir complementando lo que allí se dice? ¿Por qué se vuelve importante para mí? Porque yo creo que hay hechos que marcan generaciones. El 9 de abril marcó a una generación determinada en un contexto político, no solamente social, sino muy político. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que sigue retumbando, la época de la violencia, pero sobre todo lo de Jorge Eliezer Gaitán como un acontecimiento que recoge muchos hechos del momento. La toma del Palacio de Justicia toca particularmente a mi generación. Yo estaba entrando a la universidad pedagógica en ese momento. Habían muchas inquietudes que quienes estábamos en esa época teníamos sobre el movimiento estudiantil, sobre la participación, sobre el poder, sobre las resistencias que teníamos, digamos, o que formaban parte de nuestro activismo político. Y esto como que marca, determina eso que para ciertos jóvenes tiene un significado cuando se habla de una lucha en el movimiento estudiantil, aunque fue un evento desde luego que marcó toda la nación. Y entonces yo me quedé con eso. Lo primero que yo hice en esa época, casi que en esos días, fue un poema que nunca se publicó, dejé guardado, después me acordé que eso es... Y entonces me he dado cuenta que han marcado casi que a veces ni siquiera el consciente, sino el inconsciente. Y también podemos hablar de hechos que marcan el inconsciente colectivo. También he estudiado mucho eso cuando escribo, que aparentemente muchos no tienen que ver con esto, pero después nos damos cuenta que sí tenemos que ver con esto, estemos donde estemos. ¿Qué puedo resaltar un poco para que empecemos a también analizar el tema? ¿Por qué el M-19, desde la perspectiva del M-19, se toma el Palacio de Justicia? ¿Cuál es, digamos, el antes? Eso es muy importante, porque Belisario Betancur, en su momento, el presidente de la República, venía en diálogos con las cabezas del M-19 para un posible acuerdo de paz. No es un acuerdo de paz como lo que hoy vemos, lleno de grandes mesas, con delegaciones internacionales, veedores. Era un acuerdo de tú a tú. Habían tenido hasta reuniones en España muy importantes, donde habían compromisos mutuos. Era casi un voto de confianza, yo lo entiendo de esa manera, el acuerdo de paz. ¿En qué consistía? Consistía en que el M dejaba de cometer actos rebeldes, llamémoslo desde esa perspectiva, de impacto como acostumbraba a hacerlos, y como contrapartida el Estado abría un espacio público de acción de promoción política de las ideas del M-19. Hay una figura clave que eran los campamentos de paz. El ejército en su momento es un ejército que no está muy alineado, llamémosle así, con el Estado. Entre otras cosas, uno escuchaba en esa época las emisoras y los militares opinaban como si fueran voceros, digamos, propios de una fuerza de poder. No estaban, digamos, siendo de alguna manera personas, grupos, comandantes que recibieran directamente órdenes del Estado, del gobierno. De esa manera el ejército, yo lo entiendo así, sabotea los diálogos, empieza a crear atentados contra líderes del movimiento M-19, entre ellos, por ejemplo, Navarro Wolf, que tuvo que exiliarse en Cuba, herido, porque le hacen un atentado y por eso es que queda con afectación del lenguaje y pierde una pierna. Y así con otros, Iván Ramiro Espina. El M-19, al ver esto, responde, hace un atentado contra el comandante del ejército y empieza otra vez ese tejemaneje. En un momento dado, el M toma una decisión, el Comando Central, no recuerdo si así se llama, digamos, quienes comandaban al M-19, dice: vamos a tomarnos el Palacio de Justicia, le hacemos un juicio político a Belisario Betancur, cogemos la Corte Suprema de Justicia y públicamente ese juicio implica que el Estado no respondió al acuerdo de paz, es decir, que traicionó el acuerdo de paz. Ese es el antecedente por el cual se toma
el Palacio de Justicia, para un poco entender. Esa es una acción que la llaman ellos Antonio Nariño, precisamente bajo esa idea. Ese es el contexto que nos lleva a la toma. Eso es clave, como lo primero que habría que aclarar. Bien. Y en ese sentido, entonces dice, es una generación que está traspasada por el acontecimiento. Y es una generación además que no puede evitar sentirse interpelada justamente por un momento en el que, claro, digamos como que las banderas de las insurgencias armadas están vinculadas justamente a una idea que en su momento planteaba Belisario Betancur, y es: vamos a hacer proceso de paz, que termina, pues en muchos sentidos fracasa justamente seguramente por esa falta de consolidación también del Estado en esa dimensión y en ese propósito de hacer la paz con los grupos armados. Llega la toma del Palacio de Justicia y a mí me parece muy importante el acontecimiento también en términos radiofónicos, ¿no? Entonces uno escucha los archivos sonoros y entonces escucha el grito desesperado del presidente de la Corte, Reyes Echandía, haciendo una solicitud expresa por la radio al presidente de la República, Belisario Betancur, diciendo: sí, por favor, el ejército no entre al Palacio de Justicia, ¿no? Y pareciera un llamado premonitorio a lo que iba a pasar, y una desobediencia, que era el manto como si fuera una desobediencia por parte del ejército de ese llamado que además uno entendería que Belisario hubiera atendido, ¿cierto? Y entonces ahí, digamos que toda la confusión de la toma del palacio, el acontecimiento, los noticieros, entonces era como también ya en vivo y en directo se vivía una situación muy fuerte. ¿Cómo Fernando entiende ese momento que fue confuso para mucha gente, el tema de la toma, ¿sí? Pero también la manera como actúa el Estado, cómo reacciona el Estado a la toma, con lo que llaman la retoma del Palacio de Justicia? Sí, eso es clave ahora que nombras los medios, porque los medios, como sabemos, en un operativo de estos que estuvo permanentemente registrado por radio, prensa y televisión, pero más escalofriantemente por radio y televisión, sí, los medios muestran y ocultan al mismo tiempo. Y a veces muestran más de lo que ellos creen estar mostrando. Es increíble, porque esas frases de angustia de Reyes Echandía, presidente de la Corte, sí, muestran en caliente el trasfondo de lo que es un operativo militar por parte del ejército en este caso. Entonces, aquí hay una polémica este año, particularmente, porque Petro formaba parte del M-19, pero las que estaban en la cárcel, entonces él no participa, digamos, de este operativo, por eso no se le han creado cargos ni nada de esto, más allá de la responsabilidad política que tuvo como ser miembro del M-19. Entonces, lo que uno podría suponer es que el M tenía un plan de entrada y su único plan de salida era una negociación, como lo había hecho con la toma de la embajada y lo tuvo en su momento con las armas. No, las armas de Cartón Norte no implicaban negociación. Ellos entraron una vez, armaron un túnel y en un 31 de diciembre sacaron unas armas y se las robaron al ejército. Entonces uno esperaría que su concepción de acción política y militar era la propaganda, el propagandismo, crear hechos de grandes proporciones. ¿Qué esperaba el ejército? Uno empieza a decir, bueno, si se estaban enfrentando dos bandos, no caigamos solamente en que por ser guerrilleros y ejército ya se sabe que se echan bala y punto.
El ejército, esto es de las cosas que se prueba en juicio, ya sabía la toma. Es decir, el ejército hace un primer allanamiento, infiltrando al M-19, descubre los planos, y el M por su parte, el comandante del M-19 dice, no, el enemigo siempre piensa que vamos a detener nuestro plan. Así que adelante, vamos a hacerlo más bien. Vuelven a infiltrarlos. Esta es una cosa macabra porque vuelven a infiltrarlos de nuevo. Y en una decisión, el ejército lo que plantea es dejemos que entren, que lleguen y los cogemos adentro. No importa las consecuencias que esto tenga. Es decir, que lleguen con su corte suprema. El M algunos lo tildan de violento, otros de ingenuo, otros de irresponsable. Las tres cosas pueden ser. Pero el ejército ya tiene esa información, ya tiene esa estrategia y ya empieza ese comportamiento. A la hora en que se escucha ese audio de Reyes Echandía, ya eso está muy caliente. ¿Por qué? Porque ya el ejército, el M pierde rápidamente el control del primer piso. Entonces eso supone que ya está en unas condiciones. Además, antes han interferido la entrada de la parte fuerte militar del M. La parte fuerte militar no pudo entrar. Entonces ya uno ve que es un grupo ya que está prácticamente resistiendo, ya no está atacando. Ese es un debate que se tendría que dar. ¿En qué momento un grupo que toma una iniciativa que puede juzgarse como violenta, aceptémoslo, en un momento dado queda relegada y por eso llevan a toda esta gente al cuarto y quinto piso, los tienen allí y lo único que están haciendo en ese momento es tener un escudo, tener como escudo a los rehenes. Ese es el labor. En medio de eso, Reyes está, que Hacking logra llevar a Reyes Echandía a una oficina donde todavía hay comunicación, después la quitan, donde todavía hay teléfono. Y lo que dice Reyes Echandía está diciendo, hermano, aquí estamos metidos todos. Si ustedes siguen atacando de esa manera, aquí nos vamos a morir. O sea, él está muy claro. Ahí no hay duda de que el ejército viene con toda y va directamente a un exterminio multitudinario, además, porque allí hay un revuelto entre balas, entran rockets, entran carros blindados, o sea, eso es un operativo desproporcionado, sí. Absolutamente desproporcionado. Tanques. Entonces ya vemos, sí, ya vemos cuál es la intención. Entonces ahí arranca la claridad, o a verse claramente, una intención estratégica de parte del ejército. Eso, bueno, digamos, decías hace un momento como los medios muestran hasta lo que no quisieron mostrar. Uh-huh. Y justamente parte de los archivos audiovisuales que quedan de esos registros que hacen los noticieros se convierte en un elemento fundamental después de que las personas que están ya custodiadas por el ejército van a la casa del florero. Y de donde pues terminan desapareciendo un grupo de personas que después empiezan a verse en esos archivos audiovisuales. Entonces, una cosa es efectivamente digamos, la idea de, en términos de una acción política del M-19, tomarse el Palacio de Justicia, tal vez con un plan de entrada y no necesariamente con uno de salida en términos del acontecimiento como tal, sino una salida más política. Un ejército que tiene plena conciencia del acontecimiento, pero además también de la manera como va a reaccionar frente al acontecimiento. Pero además viene ese otro momento que es el que finalmente termina siendo registrado audiovisualmente y es la salida de algunas personas que están ahí en el palacio y que luego no aparecen, ¿no? Y empieza como todo el drama que está allí. Incluso
hay una imagen también audiovisualmente muy icónica en la historia de este país, y es el general Plazas Vega diciendo que acá hay que respetar la democracia, maestro. Sí, eso queda como retumbando clásica, también. ¿No? Yo era muy niño en ese entonces, pero esa fue una frase también que a mí me quedó ahí. Sí, no me quedaron las canciones de Carlos Vives o de Shakira, pero esa frase queda instalada en el inconsciente colectivo, ¿no? De algo que ha pasado ahí y que además es una persona con una autoridad, con un uniforme que lo está aseverando y asegurando, ¿no? Entonces vamos a ese momento que creo que es fundamental también en toda la... En la motivación también de Fernando de empezar a indagar y a escribir sobre el tema. Y es, bueno, los desaparecidos del Palacio de Justicia. Sí, de acuerdo, Alejo. Porque ahí, como ya vemos, hay un antes, hay un durante y hay un después de la toma. Y el durante es el que más se ha ido manipulando, porque no se ha hecho un análisis, o al menos aquí intentamos hacerlo, esto es una manera un poco de hacerlo, de concebir que es un acontecimiento de grandes proporciones, cómo se asume, cómo se trata, qué normas y protocolos viola. Tú nombras entonces el personaje central, que en mi novela ya empieza, si vamos hablando literariamente, es el antagonismo de esta historia, Plazas Vega. Yo lo llamo en la novela el coronel, solamente. Plazas Vega, cuando dice aquí defendiendo la democracia, maestro, ya lo vemos en una escenificación muy precisa, ¿no? Está en un tanque, está con su casco, está con su tono, le está diciendo a los medios, es una respuesta que le da a los medios. Sí, recordemos eso. Eso ya muestra una posición, una manera de un personaje, cómo se comporta en medio del conflicto. Y ahí es un momento ya posterior, digamos, a cosas que han ocurrido. Ya ha ocurrido el incendio del palacio. Ese incendio, por encima de todos los debates, es un rocket que es causado, el primero, por un rocket que, entre otras cosas, fue un error del ejército. O sea, eran unas bombas, o sea, hay dos tipos de explosivos, es lo que explican, ¿no? Uno es del impacto, que genera un impacto, rompe o puede afectar una fachada o tal, y otro es el incendiario. Entonces hay alguien que activa de parte del ejército y hay un incendio, un primer incendio. En la noche también tenemos un incendio y todas estas son armas del ejército. Y ya pues al otro día, al 7, tenemos una especie de ambiente desolado en ese palacio. Ya está. Además, esto es muy fuerte. Eso no pudo ser con armas sencillas de las que estaban ni siquiera adentro, ni el M ni el ejército de las armas. Aunque claro, el tanque de todas maneras entra a activarse también. Esos tanques no entraron de adorno, entraron a destrozar fachadas con toda. Sin embargo, estas incendiarias lo que hacen es, pues claro, incendiar un palacio que es de mármol además. No lo causa cualquier cosa. Entonces ya en este 7 de noviembre estamos ahí en un proceso de evacuación. Están los últimos, digamos, rehenes, porque igual se iban sacando personas poco a poco. Y hay un acto que sucede cercano a esa frase de Plazas, y es que un magistrado que se encontraba en el grupo arriba, ya después de estar resistiendo arriba, guerrilleros, esa película que ahora están pasando de noviembre, muestra un poco eso, guerrilleros y magistrados y rehenes prácticamente en un solo grupo defendiéndose. Unos obviamente con armas y otros tal, otros más asustados, otros etcétera, pero se están defendiendo. Y sale Arciniegas, el magistrado, dijeron, vaya usted con una camiseta, diga que son de paz, hermano. El último signo que tenemos es ir a buscar la Cruz Roja. Le dejan pasar, él sale con su camiseta, lo trae el ejército y le dice, magistrado Arciniegas, ¿cómo es que están allá? Él da todas las indicaciones y llega el último roquetazo y acaba con esa vaina. O sea, así de macabro es esto. Ahí ya estamos en las evacuaciones finales, ya esto no hay nada que hacer, nadie responde fuera del ejército y empiezan entonces a lo que tú dices, empiezan a sacar
a clasificar el personal de evacuación o los rehenes. Y a esos son los que lo llaman los especiales. ¿Y allí quién está? Los que identifican del M-19, especialmente Irma Franco, la guerrillera Irma Franco, que intenta salir en medio de los rehenes como civil, y es la primera que identifican y la sacan del grupo, y esa es especial. 2 estudiantes del externado que torturan después en el Charri Solano, que es Yolanda Santo Domingo y otro estudiante compañero de ella, y los trabajadores de la cafetería. Y a eso los llevan a la casa del florero, les hacen interrogatorios, y ahí es cuando empieza la segunda parte de este cuento, porque la gente va al 7 a ver las listas de los rehenes evacuados y allí no encuentran a los 11 trabajadores. Y es cuando empieza la segunda parte de esta tragedia, la desaparición forzada. El ejército envió un comando de soldados a la casa del florero con el general Jesús Armando Arias Cabrales. Se había realizado el rescate de varias personas. Quienes no podían demostrar su identidad eran llevados a la casa del florero para ser interrogadas. Pese a la negativa del coronel Plazas de haber estado en aquel lugar haciendo parte del interrogatorio, documentos en poder de la fiscal Ángela Buitrago sustentan que el coronel miente en sus afirmaciones. Al coronel de la inteligencia, al coronel Sánchez Rubiano, mi general Arias le dio la orden de organizar grupos de interrogadores, cada uno de los cuales tenía una planilla que llenar. De modo que cada persona que era rescatada era sentada frente a uno de los interrogadores, le preguntaban sus datos personales. No es que yo lo supiera, porque yo no estaba ahí, yo estaba metido entre un tanque disparando y ayudando a rescatar gente. Aquí quiero también confirmar otro hecho que ha negado Luis Alfonso Plazas Vega. Sí intervino con los rehenes y además dio información de los rehenes. La prueba demuestra que él no estuvo siempre donde dice que estuvo. La prueba demuestra que él estuvo en la casa del Museo del Florero. La prueba demuestra que él tuvo contacto con los rehenes liberados del Palacio de Justicia. Se refleja claramente en un documento que fue obtenido a través de una inspección judicial en la Escuela de Caballería. Un informe que sí, no tiene la firma de Luis Alfonso Plazas Vega, no la tiene, pero tiene un número consecutivo que indica que ese informe existió. Y que ese era un documento mío y que esa era prueba suficiente para privarme de la libertad, y el documento no tiene mi firma. Yo no recuerdo quién me presentó ese documento o por qué colocaron la posfirma, y yo deduzco que fue alguien que elaboró el documento para mi firma y yo no lo firmé porque pues no me gustó el contenido del documento. Dice lo siguiente: siendo las 12:30 del día 7 de noviembre, acordémonos que este documento es para la firma de Luis Alfonso Plazas Vega, bajo mi control directo, fue entonces cuando comenzó la salida de los rehenes. Control directo tiene un mensaje particular en el medio de las fuerzas militares. A las 7:30 de la noche, el palacio ardía en llamas sin que nadie pudiese conocer el origen de la conflagración. En el momento en que se produjo la toma, la Corte debatía sobre la constitucionalidad de extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos, aunque existe la teoría de que la toma fue financiada por estos grupos para destruir documentos sobre la extradición. Aducían que para ese instante también se surtían procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y se había especulado que la toma le había dado al ejército una excusa para atacar al Poder Judicial. En febrero de 2019, el coronel Plazas, buscando dilatar el juicio de todas las formas posibles, relegó a su abogado defensor, una de las estrategias que utilizaría para entorpecer el desarrollo de los procesos judiciales. No hay otra alternativa que no llevar a cabo la presente audiencia. En lo que va corrido de este año no hemos podido practicar ninguna prueba, porque o está recusando, o está a la juez, o está interponiendo recursos y solicitando libertades que ya han sido definidas por otras autoridades. Es decir, está obstruyendo la justicia.
Lo que sucedió hoy en el juicio confirma mi presentimiento, confirma mi sospecha, y es una sospecha que no es infundada, es una sospecha que nace de haber manejado el tema durante 23 años y unos meses, el tema de la desaparición de mi hermana. Y es que el caso, judicialmente hablando, de los desaparecidos del Palacio de Justicia va camino de la impunidad. Yolanda Santo Domingo, una de las víctimas que sufrió tortura al ser acusada de pertenecer a la entonces guerrilla del M-19, en esa época tenía 20 años y era estudiante de Derecho. Aquí su recuerdo del momento en que por poco le es arrebatada la vida a manos del ejército. A mí me tomaron por el cuello no, por el cabello, y me apunta con un arma aquí. Me decía, perra guerrillera, hijo de tal, te voy a matar, corre para dispararte. Y me decían, estás escuchando las voces, estás escuchando los gritos, eso es de personas que no quieren colaborar. Me esposaron a un lado de la cama y otra vez el mismo interrogatorio, desde el florero, el de la camioneta, el de donde me había cambiado. Y el que se sentó en mí se apoyaba bastante duro y se movía. Pidió un chaleco para amarrármelo en la cara para que cuando me matara no se me esparciera. Dentro de los vacíos y desafíos derivados de este hecho, aún no se tiene certeza exacta del número total de muertos y desaparecidos. Hay versiones, como lo mencionábamos al comienzo, de que al menos fueron 94 los muertos y 11 los desaparecidos, aunque otras fuentes citan hasta 14 desaparecidos. Muchas de esas desapariciones siguen sin resolverse plenamente. Actividades de identificación, exhumación, cotejo genético aún siguen abiertas. Las responsabilidades estatales aún generan controversia, lo que dificulta la rendición de cuentas completa. La memoria institucional ha avanzado, pero familias siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Y en el marco de esta dolorosa conmemoración, el profesor Fernando González Santos, nuestro invitado del día de hoy a Calentando la Palabra, conversará sobre su más reciente trabajo editorial, un libro titulado Vivir sin los otros, a propósito del reconocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional a las familias víctimas como educadora de la memoria histórica en la formación de las presentes y futuras generaciones de docentes. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Ahí está la segunda parte de este acontecimiento, la toma del Palacio de Justicia. Seguimos acá calentando la palabra en este tema y con esta conversación muy interesante con el autor de múltiples libros, pero en este caso hablando de Vivir sin los otros. Fernando González, maestro de la licenciatura en Educación Comunitaria también. Bueno, Fernando, han pasado 40 años desde la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué ha significado para el país en términos como de todos estos elementos traumáticos, de todas estas deudas también con la memoria, con el pasado? Y cómo a través, por ejemplo, de la literatura empieza también a exorcizarse esos fantasmas y esas preguntas que quedaron ahí. Mira, Alejo, que cuando yo ya decido dedicarme por un buen tiempo a este caso, que no esperé que fuera tanto, porque en el 2003 yo arranco pensando en que iba a hacer un documental para los 20 años. Era el 2010 y 2003...
y tenía un proyecto para hacer en el 2005. Me parecía que era algo importante. ¿Qué había hasta ese 2003? Fíjate que siempre en un acontecimiento de estos vemos coyunturas históricas que van aclarando el proceso jurídico y político de las situaciones. Entonces, hasta ese 2003, los familiares no tenían ninguna respuesta por parte del Estado. Tenían algunas acciones que había adelantado el doctor Eduardo Umaña Mendoza, que ya había sido asesinado en 1998, y una de las mayores acciones que se tenían de esto era una exhumación al cementerio del sur, que había entrado en la gran confusión de la avalancha o de los restos de los damnificados de Armero, y eso estaba quieto en el tiempo. Y esa exhumación estaba pendiente después de la muerte de Eduardo Umaña. De manera que cuando yo me acerco un poco a la investigación, eso estaba muy inconcluso y habían archivos sumamente dispersos de tipo jurídico. El abogado del Palacio, que en su momento tenía el caso, estaba exiliado en Estados Unidos, el doctor Barrios. Había algún par de abogados aquí tratando de ver nuevas gestiones, pero resulta que la Fiscalía encuentra una denuncia que hace el padre del administrador de la cafetería. Y desde ahí la Fiscalía decide abrir el caso, algo que nunca se esperaba. Fíjate que yo arranco en el 2003, voy a hacer un documental, me gano una beca para hacerlo, ya voy a editar, y cuando voy a editar se va a abrir el juicio contra Plazas Vega. Entonces esto, primero a mí lo que me lleva es a decir, no, yo hasta ahora estoy empezando otra vez esto, porque el juicio se convierte en algo central. Escuchamos al comienzo a la doctora Ángela María Buitrago en una de sus intervenciones en ese juicio. Y ese juicio es definitivo para aclarar este caso. ¿Por qué? Porque antes teníamos hipótesis. Aquí tenemos pruebas. Voy a nombrar 3 o 4 pruebas claves que llevan, digamos, a establecer la verdad de todo esto. La primera que me parece importante es lo de la toma anunciada. Se aclara con archivos de inteligencia militar que la Fiscalía indaga que sí hay unas órdenes, o hay la posibilidad de deducir que habían unas órdenes, pero ante todo que había un plan configurado. Había un plan configurado por parte del Ejército. Recuerdo mucho el documento que sirvió de base para esto, que se llama el Plan Tricolor, muy en el marco de lo que es la seguridad nacional, y que consideraba que muchos tratamientos de interrogatorios o de malos tratos por parte del Ejército se podían dar. La segunda prueba es que un perito en pleno juicio, yo me acuerdo mucho estar grabando eso y ver la descomposición de Plazas Vega cuando escucha semejante aclaración de ese perito. Es un perito de policía, experto en claves o códigos militares. Los radios se están comunicando entre los militares, inteligencia, comandante de brigada y demás. Ellos dijeron que nunca estaban conectados o coordinados. Lo que prueba ese audio es que sí. Y un azabache, tomando, digamos, el nombre de uno de los emisores de esos audios, le dice al otro, identificamos a un sujeto, además dice. ¿Qué hacemos? Dice, si aparece la manga, que no aparezca el chaleco. Y el perito está analizando eso en pleno juicio. Así, si aparece la manga, que no aparezca el chaleco. Y le pregunta a la fiscal, ¿qué quiere decir eso? Eso es, sin lugar a dudas, eso es desaparición. Quiere decir que desaparezcan a esa persona. Y el procurador trata de decir, no hay otra posibilidad de que eso se entienda. Dice, aquí no hay lugar a interpretaciones, son códigos. Otra prueba, aparece la señora, un testigo falso que intentó poner la defensa de Plazas Vega, porque Cristina del Pilar Guarín, que egresada a esta universidad, atendía la caja. Y salió con vida, se vio en videos con una falda a cuadros y tal. Lo que trató de montar la defensa es un testigo falso de una ascensorista que decía
estar en su lugar. Cuando la fiscal deconstruye todo eso, en el libro está, eso es una parte muy importante, cómo la fiscal logra desnudar ese testimonio y probar que es un testigo falso. Otro muy importante es el de Edgar Villamizar, que es un soldado que traen del lado de los llanos, del Meta, es la cosa. Y les dicen el día anterior que prepárense porque va a haber algo muy importante. Hasta cuando lo traen, él dice estar en la caballeriza, se hace la declaración de él y él explicita cómo fueron las torturas en las caballerizas que conocemos como Cantón Norte. Todo eso pasa en el juicio. Es decir, y más cosas, no aquí porque solo vale la pena ver que sí hay pruebas, que no es que alguien se inventó esto. Y ahí es cuando se condena al coronel Plazas Vega por desaparición, por secuestro agravado, aunque después es absuelto. Pero eso queda allí. Y a partir de ahí la Corte Interamericana también hace una demanda al Estado por desaparición y por violar el derecho a la vida de rehenes en medio de ese acontecimiento. Eso es como una de las cosas claves, que es la del juicio. Ya después, si quieres, hablamos de cómo en un libro yo trato de decir todo esto detrás de un drama, como tal. Sí, es que me parece muy importante todo esto en términos también de, bueno, cómo se juega alguien que explora desde la literatura, que es una búsqueda desde la literatura para la construcción de la memoria justamente de estas personas desaparecidas y de sus familias. ¿Cuál es el esfuerzo intelectual que ha tenido que hacer Fernando? ¿Qué le ha costado a usted sacar este libro? Sí, Alejo, esto ha sido como la parte ya creativa que podemos decir, ¿no? Entonces, al final, yo armo en varias versiones de documental, de literatura, por lo menos unos 5 o 6 guiones, que cada una llevó como a cierto resultado, pero ya para armar, la obra que sale pública es una novela. Siempre hay un debate en la novela de qué es ficción y qué es realidad. Entonces, el acontecimiento a lo que me lleva a mí a pensar cuando lo hago es que falta en su momento un relato, que es el de los desaparecidos, que la toma mal y bien contada, casi siempre mal contada, está en medio de otro tipo de formatos, un poco más de crónica, un poco más de reportajes, cosas alternativas que se han hecho, etcétera, pero que en su momento, ya hablo en el 2010, no hay un relato lo suficientemente conmovedor de los desaparecidos. Claro, yo he hecho ya visitas a las casas, he grabado con ellos, he estado en conmemoraciones en ese momento. O sea, tengo un montón de información, pero en una novela lo que a mí me parece más clave es tomar un personaje de todo esto, que es la esposa del desaparecido Héctor Jaime Beltrán. Héctor Jaime Beltrán, sí, que es Pilar Navarrete. Y lo que implicaba sentarme a trabajar más en el fondo con ella por un gran tiempo. Lo que me parece clave del personaje de Pilar, literariamente hablando, es que ella tiene en su momento 20 años y 4 hijas cuando desaparecen a Héctor. Y yo digo, y sigue luchando y es de las más activas en todo esto. Entonces a mí me llama mucho la atención que una historia se comparta, digamos, por ese toque juvenil de Pilar en el 85 con 4 hijas y que puede representar a cualquier adolescente, o ellos dos representan cualquier pareja joven y que siempre la van a representar si uno cuenta la historia de determinada manera. Entonces yo cojo ese drama, pero me importa mucho entonces cruzar 4 tiempos en la novela, que es lo que veremos ahí. 1, yo reconstruyo la historia de ellos de amor. O sea, yo decido hacer ahorita hemos hablado mucho de política, pero esto es una novela de amor. Y es una novela de amor truncada por la guerra. Entonces reconstruyo la historia, es un romance muy fuerte entre ellos. Me importa mucho construir el personaje hasta el final.
del desaparecido, por una razón, y es que el desaparecido casi siempre está anónimo, hasta en el cartel que vemos. Entonces, si yo lo pongo a actuar, por decirlo de alguna manera, como literario, yo voy a tenerlo a él presente en la vida de las personas. Entonces, Héctor Jaime, para mí, tiene que estar hasta el final de la historia, porque en esa manera se va a conectar con el lector. Si yo voy a ver un final duro, voy a tener conexión con el lector. Y ese tiempo del pasado de ellos está en medio de las 28 horas de operativo, segundo tiempo, tercer tiempo en el juicio, de tal manera que yo voy hilando del juicio al acontecimiento, a veces no desde el acontecimiento, a veces desde el juicio, a veces desde la historia de Pilar, que es el cuarto tiempo, que dura, en su momento eran 25 años de búsqueda, hoy 40 años. Esta tercera edición simplemente lo que busca es actualizar, porque después se encontraron nuevas cosas. Hasta el 2010 nada se sabía de Héctor Jaime. Lo que hay en este libro, en la tercera edición, es que encontramos cosas de Héctor Jaime muy importantes. Encontramos indicios que no esperábamos jamás cuando empezamos esta historia, y allí lo verán. Ese es más o menos el tratamiento literario. Bueno, y entonces esta tercera edición viene con nuevos elementos que tienen que ver también con la trayectoria que ha sufrido también el caso y la manera como esa lucha permanente de los familiares de los desaparecidos pues también ha dado frutos en el marco justamente de la búsqueda de la verdad y de reivindicar también las memorias de las personas que todavía no se sabe qué pasó con ellas en el marco de la retoma del Palacio de Justicia. La literatura, el teatro, la música, como catalizadores también de la memoria, como acontecimientos culturales que nos hacen volver a ese pasado, pero también de tramitarlo de manera distinta. Fernando, el 19 ya dice Pilar, hay una invitación muy importante para venir a la Universidad Pedagógica a ver la obra El Palacio Arde, pero además también para compartir las reflexiones que han suscitado con el profesor Fernando González Santos esta obra reeditada en tercera edición, Vivir sin los otros. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué la universidad además se toma el trabajo de volver a esos 40 años del Palacio de Justicia? Sí, Alejo y oyentes, porque este evento es muy importante. De parte de la universidad, lo que hemos pensado es hacer un reconocimiento a las familias. ¿Y sabes cuál es el reconocimiento? Como educadoras de la memoria histórica. Porque es que es ellas las que nos educan y nos han educado para hacer este tipo de relatos y de compartir este tipo de obras, versiones y demás. Vamos a tener ese día un evento muy importante, muy lindo, creo yo, porque en primer lugar vamos a hacer una lectura dramática. La lectura dramática va a tener música y va a tener varias voces, entre ellas las de Pilar, 2 actrices. Estará también alguien, compañera como Karen Quintero, que ha estado todo en este proceso desde la antropología forense. Estará Pilar, estará Paula Correa, que es una actriz muy importante, y estarán dos artistas como músicos y músicas. Ella es Tania Rodríguez y Alfonso Franco. Y luego vamos a tener la obra de teatro en la que actúa Pilar e Inés Castiblanco, que también es muy especial, muy interesante, muy conmovedor. Y luego vamos a hacer ese reconocimiento como comunidad académica. Así que 19 de noviembre,
4 p.m. en el multipropósito y estaremos en esta conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia y de la desaparición de los trabajadores de la cafetería. Ahí está la información entonces para que nos vinculemos a este ejercicio, esta decidida apuesta por la memoria que hace la Universidad Pedagógica, pero que además encabezada por estos emprendedores, ¿no? Pilar Navarrete en su también persistencia en términos de la búsqueda de la verdad, de poder indagar, de poder estar, todo el tiempo haciendo un llamado a la justicia también para que desde allí se puedan esclarecer los hechos. Fernando desde la obra literaria, pero también desde su trabajo intelectual, desde su trabajo como maestro, siempre recabando dentro de la universidad la necesidad de que los maestros y maestras en formación tengan en cuenta estos elementos. Y pues todas las apuestas culturales, simbólicas, artísticas, para desarrollar procesos de memoria, como en este caso de los 40 años del Palacio de Justicia. Le agradezco mucho, profesor Fernando, esta conversación tan amena y tan interesante sobre estos elementos que ha puesto usted acá. Muchísimas gracias por la invitación, Alejo, y bueno, siempre un gustazo estar aquí. Bueno, este fue Calentando la Palabra del día de hoy. Quédense con toda la programación de la Pedagógica Radio. Un abrazo para todas y para todos. Y no se les olvide dejar sus comentarios a este y todos los programas que hacemos en nuestra emisora, en las redes sociales o en la misma página de la Pedagógica Radio. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.